Bueno, ¿qué hay? Buenas tardes. Vamos a empezar el vídeo de hoy. Hoy es 30 de mayo de 2023. Vamos a leer primero el disclaimer. El vídeo que van a visionar solo expresa la opinión de sus creadores. En ningún caso hay que tomarlo como una recomendación de inversión de ningún tipo. Y si usted quiere invertir en bolsa, debe realizar primero los cuestionarios creados por la autoridad económica competente para evaluar su perfil, su aversión al riesgo y, en su caso, la idoneidad o no de invertir en bolsa. Bueno, y leído esto, vamos a empezar. Bueno, pues vamos a ver cómo está el mercado. Tengo intención de que no sea un vídeo muy largo, como el anterior, 20 minutos más o menos. Ya saben, póngaselo ahí a 2H y liquidado. Bueno, vamos a ver cómo está el estado. Este es el Standard & Poor's 500 en periodicidad mensual, con barras mensuales. Bueno, pues como vemos, arrastraba una tendencia bajista ya de medio largo plazo, que ha roto al alza y sigue con ese movimiento al alza en este mes de mayo, que ahora termina, ¿vale? Ya lleva 3 meses seguidos al alza. Bueno, pues habrá que ver. Y 5 desde que rompiera aquella tendencia, aquella línea de tendencia bajista, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo continúa, ¿vale? Pero de luego consideramos que la tendencia del índice director de las bolsas mundiales, el Standard & Poor's 500, pues la tendencia es alcista, ¿vale? Veremos si es real aquello del selling May and go away. Pero bueno, habrá que verlo. Bueno, vamos a ver la renta fija. En este caso, este es el bono alemán a 10 años. Bueno, pues vemos que continúa casi en un rango lateral ya de esta última época. Y bueno, pues se mantiene ahí en ese estado. Con lo cual, si la renta fija se mantiene o baja, se supone que la renta variable sube. Como vemos, la tendencia sí es bajista, ya de medio plazo, con lo cual, bueno, pues todo indica que la economía, si la renta fija baja, la renta variable debería subir, ¿vale? Vamos a ver cómo está el bono americano a 10 años. Bueno, pues más o menos igual, una tendencia bajista de medio largo plazo ya, medio plazo, ¿vale? Que ha topado contra este soporte. Sí que es cierto que ha roto. Bueno, esta que sí que la vamos a borrar, esta línea de tendencia. Quizá la línea de tendencia bajista importante sería esta, habrá que ver si la rompe al alza o se rebota contra ella y se va a su soporte, ¿vale? Bueno, vamos a ver el estado de los bancos, que parece que es un poco lo más agitado en estos últimos tiempos. Bueno, pues vemos como Credit Suisse, ¿vale? Vemos como ya en frecuencia semanal, vemos como Credit Suisse, bueno, pues sigue cotizando ahí en ese mismo nivel una vez que ha sido absorbido. Pero vamos, que como hemos dicho ya en varios vídeos, este gráfico no indicaba nada bueno, ¿vale? Nada bueno, una tendencia bajista ya de largo plazo, que además había ido rompiendo diferentes soportes, pues no podía acabar bien. Bueno, el banco VS, ¿vale? Vemos cómo rompió esa directriz alcista de medio plazo, marcó otra sobre la que se está sosteniendo y bueno, de momento sigue encosetado entre esos dos niveles y ya ha topado con esta línea de resistencia que veremos si en algún momento la rompe. Si volviera a atacarla, quizás sí se pudiera ir al alza a conquistar nuevos niveles de precios. Bueno, Bank of America, bueno, pues como vemos, su tendencia de largo plazo sí es alcista, ¿vale? Aunque, lógicamente, va eh, creando ciertos soportes, ¿vale? Y mínimos crecientes a lo largo de su tendencia, ¿vale? Quizá estamos en ese momento, en el momento de crear un mínimo creciente, ¿vale?
Vamos a ver Wells Fargo. Bueno, Wells Fargo sí que es cierto que, a diferencia de Bank of America, bueno, sí que ha marcado aquí una tendencia bajista, rompiendo mínimos anteriores. Ha roto, tiene un objetivo marcado por ruptura de canal a la baja. No sabemos si lo cumplirá o no, pero desde luego su tendencia no es alcista. Sí que es cierto que consideramos que es una tendencia lateral. Quizá este objetivo por ruptura de canal alcista a la baja puede que se lleve a cabo, puede que se cumpla, ya que coincide por esta zona de soporte y puede que vaya a venir a visitarla, pero de luego su a priori, con lo que nos muestra el gráfico, bueno, pues no es la misma situación que Bank of America. ¿Vale? Bueno, vamos a ver Citigroup. Citigroup, como hemos comentado ya en otras ocasiones, bueno, pues quizá rompió un poco, bueno, rompió a la baja esa tendencia alcista de largo plazo que venía marcando, y ahora lo que ha hecho, bueno, pues ha sido encorsetarse en este rango lateral y veremos dónde termina. De momento, bueno, pues el que esté dentro del valor, yo si estuviera dentro del valor, me mantendría en él, a no ser que rompiera este soporte, que igual ya lo vendería. Y si estuviera fuera, pues no entraría hasta que no rompiese esta resistencia al alza. Pero bueno, eso ya cada uno es libre de hacer lo que considere con sus inversiones. Bueno, vamos a ver JP Morgan. Bueno, pues JP Morgan, vamos viendo una tendencia alcista de largo plazo con mínimos crecientes. Y bueno, básicamente sí es cierto que ha marcado aquí una cosa un tanto extraña, pero bueno, a no ser que rompiese el cuello de este hombro cabeza a hombro a la baja, no sería interesante. Y aunque lo hiciera, bueno, habría que tener en cuenta que que eso significaría estar operando contra la tendencia principal, con lo cual, bueno, pues yo personalmente no recomendaría operar una figura así. Pero, repito, cada uno que haga lo que considere. Bueno, otro banco americano, Truist, pues vemos cómo en estas últimas semanas, desde los últimos vídeos que comentamos, ha venido a visitar esta zona de soporte, que en su momento fue resistencia, como vemos. Venía arrastrando una tendencia alcista de largo plazo, que ya ha roto en dos ocasiones, lo que nos puede llevar a pensar que, bueno, pues que la tendencia de fondo puede que se esté deteriorando algo. Bueno, vamos a ver HSBC, banco británico. Bueno, pues este banco británico, aunque sí que es cierto que está encorsetado en un rango lateral de largo plazo, sí que es cierto que esta última tendencia de medio plazo es una tendencia alcista, como se puede observar, ¿vale? Ha venido en dos ocasiones ya a tocar esta línea de tendencia alcista, ¿vale? Bueno, sin duda alguna, el estado del valor no es que sea para entrar con los ojos cerrados, pero bueno, sería quizá para tenerlo ahí en la recámara, para mantenerlo en vigilancia, y si en algún momento rompe esta resistencia, pues poder entrar en ella, entrar en el activo. Bueno, Lloyds Bank, también británico. Bueno, pues vemos cómo no se parece en nada al gráfico de HSBC, a pesar de ser dos bancos británicos. Lloyds, pues como podemos ver, mantiene una tendencia bajista de medio largo plazo ya desde 2015, más o menos. Vemos cómo es esa tendencia bajista, ¿vale? Y bueno, pues de momento ha creado aquí un soporte, y veremos qué ocurre. Desde luego el precio ha tocado con esta directriz bajista, ha rebotado, y veremos si viene a visitar este soporte para volver a atacarla al alza, o si pierde este soporte y se viene a visitar el siguiente. ¿Vale? No lo sabemos, o sea, sería cuestión de esperar a ver qué hace el valor. Bueno, Barclays, otro banco británico, este sí que se parece más. Este gráfico sí que se parece más al de Lloyds Bank, ¿vale? Ya ha venido a visitar en numerosas ocasiones este soporte, y bueno, pues habría que ver si lo rompe a la baja o rebota contra él y rompe esta directriz bajista de medio largo plazo al alza. Por la intensidad con la que vemos esos choques contra esta directriz bajista, yo me atrevería a decir que de luego ahora mismo no creo que pudiera atravesarla con mucha facilidad. Pero, bueno, luego hay veces que los activos nos sorprenden.
Bueno, el banco francés BNP, ahí lo tenemos, ya ha chocado en diversas ocasiones, en 6 ocasiones contra esta resistencia. Veremos qué hace. Como podemos observar, está metido aquí en un rango lateral. Y aunque mantiene una tendencia alcista de medio plazo, sí que es cierto que ha chocado hasta en 2 ocasiones con esta resistencia. Quizá podría incluso estar formando un cuadrado, cuadrado rectángulo, perdón, en esta zona, y que habría que ver cómo se opera si lo rompe al alza, que sería acompañando esta resistencia, o si rompe a la baja. Si lo rompiera a la baja, quizá el objetivo, aunque pudiera llegar aquí en algún momento, quizá le va a costar más tiempo. Quizá no estaría más salirnos en este soporte. Pero bueno, que eso es una suposición y que nadie debe operar ahora mismo, a día de hoy, porque no sabemos lo que va a hacer el valor. Bueno, Crédit Agricole, otro banco francés. Bueno, pues el gráfico es similar al de BNP. Vemos cómo sigue encorsetado ahí en ese rango lateral. Y tendríamos que ver cómo actúa el valor. De momento parece estar respetando esta línea de tendencia alcista de medio plazo, ¿vale? Aunque en esta última semana, pues lleva un pequeño bajón. Bueno, este es el español Banco Santander, si no me equivoco, sí. Bueno, pues como vemos, la tendencia de largo plazo no es buena, era una tendencia bajista, la que venía arrastrando desde 2008. ¿Vale? Sí que es cierto que en esta última época ya ha marcado como soporte esta zona de precios y ha marcado una pequeña línea de tendencia alcista, como se puede observar. Y de hecho, esa línea de tendencia bajista de largo plazo ya la ha atacado en 2 ocasiones y la ha atravesado tímidamente, ¿vale? Pero bueno, ya está ahí en esa zona. Ya parece que quiere atacarla, no sería extraño, además mira, se está sosteniendo este soporte, esta zona de precios, no sería extraño que en algún momento la atacase al alza y se fuera a visitar esta otra zona de precios, ¿vale? Que se revalorizara más o menos un 20%. Esto podría ser, si sale de aquí, bueno, si lo operamos cuando supere esa línea de tendencia, vale, sí, 17, 18, 20%, 18%, más o menos, 17%. ¿Vale? Bueno, BBV. Bueno, pues el BBV, aunque tenía también una tendencia bajista de largo plazo, también desde 2007-2008, bueno, pues ya vemos cómo también esta línea de soporte, esta zona de precios, vamos a ver, estaréis viendo que en algunos activos de bancos, por ejemplo, he obviado unas rupturas de soportes a la baja. Las he obviado no por nada en particular, sino porque coinciden con las fechas del lockdown, del confinamiento global que hubo por la pandemia del COVID. Con lo cual ahí, bueno, pues esa franja de precios, ya he visto desde la distancia, esa zona de precios, bueno, pues deberíamos, yo creo, no tenerla excesivamente en cuenta, ya que las circunstancias eran terriblemente excepcionales, ¿vale? Pero bueno, como vemos aquí en el BBV, este soporte de precios que se viene arrastrando desde 2007 y que ha funcionado en numerosas ocasiones, pues ha vuelto a funcionar el año pasado, en 2022, y desde ahí se ha llevado a cabo pues se ha marcado una tendencia alcista de medio plazo. Es más, ha ido superando ciertos precios que ha ido rompiendo ciertos precios, como el de los 6 euros por acción, más o menos. Y quizá le queda, después de que rompa esa tendencia bajista de largo plazo, quizá le queda llegar hasta esta otra zona de precios de los 7,80, 7,60, en los cuales, bueno, pues sería otra zona interesante para atacar y quizá para romper. Ya la ha atacado
En una ocasión no estaba a punto, como podemos observar en esta zona de aquí. Bueno, pues habrá que estar atento al valor. De luego, si rompiera esa zona de precios de los 7,60, 7,80, creo que quizás sería, bueno, de los 8. Creo que sería una buena opción de poder entrar en el valor quizá hasta los 10 euros por acción. Bueno, y por último el Deutsche Bank alemán. Bueno, pues como vemos sigue encorsetado ahí prácticamente en una franja, en un rango lateral, ¿vale? También muy mala pinta de largo plazo era la que traía. Vamos a ver, los activos normalmente, salvo que sea un chicharro, normalmente los activos nunca suben o bajan de precio un 150% en 2 meses. Eso a ver, luego si veis un activo así, que nadie meta su dinero ahí. Porque igual mañana tienes 1.000.000 de euros y al día siguiente debes 1.000.000 de euros. Con lo cual es una locura. Como vemos en el Deutsche Bank, bueno, pues el banco de luego arrastraba una tendencia bajista de largo plazo, pero sí que es cierto que aquí he conseguido marcar o afianzar esa zona de precios. Con lo cual, bueno, pues habrá que estar atento porque en algún momento, que no será mañana, pero en algún momento a lo largo de este año o quizá del año que viene, es más que factible que rompa esta zona de resistencia, quizá esa resistencia dinámica que nos produce la media de 200 y que tire y que se vaya al alza. ¿Vale? Pero bueno, habrá que seguir esperando. Esa directriz bajista, como vemos, ya la rompió en su momento, con lo cual, bueno, pues el activo está haciendo un suelo, se está saneando, como quien dice, el precio y en algún momento pues veremos hacia dónde va. Bueno, vamos a ver los pares de divisas principales y luego algo de materias primas y dejaremos el webinar. Bueno, pues el par euro-dólar. Vemos cómo ha topado con esa media de 200 y esta zona de precios, ¿vale? Y ha rebotado en las últimas semanas. Veremos a ver si empieza a hacer mínimos crecientes, ¿vale? O si por el contrario llega a esta zona de precios y la rompe a la baja, que entonces ya sería indicativo a lo mejor de irse a visitar esta otra zona de precios. Habrá que seguir atento. Creo que no es muy factible que lleguemos aquí, estar por debajo de la paridad, el euro dólar, pero bueno, habrá que seguir vigilando ese cruce de divisas. Euro libra, bueno, pues como decimos todas las semanas, el precio sigue contenido en ese rango lateral y de momento no nos da ninguna pista, ni a la baja ni al alza, ¿vale? Con lo cual, pues nada, pasamos un poco por alto. El cruce libra-dólar estadounidense, bueno, pues parece que quiere, después de haber marcado este mínimo, parece que quiere irse un poco al alza y quiere marcar una cierta directriz alcista, que habrá que ver cómo la respeta o cómo la continúa. Bueno, pues estaremos atentos. Bueno, el cruce dólar-yen en frecuencia semanal, bueno, pues vemos que activó un objetivo por ruptura de rectángulo al alza. Veremos si lo cumple o no lo cumple, ¿vale? Está en ello. Está esta semana un pequeño descanso a la subida. Euro-yen, bueno, pues aquí vemos como también marcó un objetivo por ruptura, estamos en frecuencia diaria, por ruptura de rectángulo al alza y vemos cómo lo cumplió en un plazo de, supongamos, de 50 días, ¿vale? Bueno, ahora de momento sigue en tendencia alcista. Y bueno, el último cruce que vemos era el Libra-Yen, igual, ese rectángulo roto al alza y vemos cómo lo cumplió con mucha honradez del valor. Y bueno, vamos a ver algo de materias primas. Bueno, vamos a ver luego también algo de índices. Ver las materias primas principales. Bueno, el oro en frecuencia semanal, está dando mucho que hablar el oro. Ya vemos cómo ha atacado hace un mes esa resistencia de precios. Ha rebotado contra ella, se ha venido y parece que se quiere sostener en esta directriz alcista de medio plazo. Veremos cómo acaba el asunto, pero bueno, yo sinceramente creo que a no ser que se venga y pierda este mínimo anterior, rompa primero la media de 200 y se venga
y transgreda este soporte que marca el mínimo anterior, yo creo que sí que volverá a atacar esta resistencia. Lo que haga después no sabemos lo que es. Si rebotará contra ella y se volverá a la baja o si la atravesará y se irá al alza. Bueno, la plata, Silver iba a decir, la plata, bueno, pues vemos cómo en frecuencia semanal tuvo también hace un mes una pequeña lucha con esta resistencia, rebotó contra ella y no ha conseguido atravesarla. Veremos a ver si se sostiene en la media de 200, ¿vale? Bueno, el barril de petróleo americano, bueno, pues podemos ver cómo está trabajando este soporte que ya venía a visitar en 2 ocasiones. Quizá después de esta tendencia bajista de medio plazo, bueno, corto plazo, han sido meses, quizá habrá que ver si genera aquí un suelo en esta zona de precios para volver a subir o si rompe esta resistencia y se va a la baja, ¿vale? Bueno, el barril de petróleo europeo, el barril Brent, bueno, pues vemos en frecuencia semanal que sigue teniendo activado un rectángulo un objetivo por ruptura rectángulo a la baja. Bueno, pues veremos si lo cumple o si se queda en este soporte. Bueno, y vamos a ver algo de índices, por último. Bueno, pues vamos a ver aquí el Nasdaq en frecuencia semanal. Vemos como el Nasdaq, prácticamente o muy parecido al Standard & Poor's, el Nasdaq ha vuelto a retomar esa cierta senda alcista que venía manteniendo después de visitar este soporte. Ya ha superado un máximo anterior, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues no sería raro que viniera a atacar esta línea de precios, esta zona de precios, y quizá dentro de un tiempo, de unos meses, esta otra zona de precios que marca está marcada aquí más o menos alrededor de los 10.500 puntos y 10.600 más o menos, ¿vale? Ahora vamos a ver el Standard & Poor's, aunque ya lo hemos visto. Bueno, en frecuencia semanal se ve un poco más con más claridad. Ya vemos que ha roto al alza esa directriz bajista de medio plazo, ¿vale? Y vemos cómo se ha ido al alza el precio, ¿vale? Bueno, el español IBEX 35 vemos también cómo venía arrastrando una directriz bajista de largo plazo que ya ha roto en 2 ocasiones y que parece que quiere consolidar esa zona de precios. Creemos que para en un futuro, suponemos que no excesivamente lejano, en unos meses, vuelva a retomar desde esta zona de precios que ya haya consolidado un movimiento al alza, ¿vale? Bueno, el índice británico, como vemos, el índice británico, el FTSE 100, ha marcado un objetivo por ruptura rectángulo al alza en frecuencia semanal, que veremos si lo cumple o no lo cumple. Bueno, parece que todo indica que puede ser que sí que lo cumpla, aunque ahora mismo esté por debajo de ese límite. Ese objetivo solo quedaría invalidado si transgrediera a la baja este soporte, que ya vemos que actuó de soporte en otra ocasión y que además coincide con la base del rectángulo original, ¿vale? Si rompiera a la baja esta zona de precios, sí que quedaría invalidado este objetivo. Bueno, el japonés, el índice japonés, el Nikkei, frecuencia semanal, bueno, pues como veníamos marcando ese objetivo en semanas anteriores, bueno, pues objetivo cumplido, ¿vale? Por ruptura, ha cumplido ese objetivo por ruptura rectangular alza y lo ha cumplido vamos a ver, lo ha cumplido en 5 semanas, una revalorización de un 9%. Bueno, pues muy bien. Vale, muy buenos. Eso es el rendimiento de esa operación, rápido y bien remunerado. Bueno, Eurostoxx 50, como hemos comentado ya en vídeos anteriores, está atacando en frecuencia semanal. Está atacando esa franja de precios, esa zona de resistencia,
Mantiene una línea de tendencia alcista de medio plazo. Habrá que ver al final cómo acaba todo esto, pero bueno, sin duda alguna, creo que hay más posibilidades de que rompa al alza esta resistencia a que rebote y se venga a lo mejor a este nivel de precios. Creo que es más posible que ocurra lo primero. ¿Vale? Bueno, y por último, el índice italiano, bueno, pues vemos que tiene marcado frecuencia semanal un objetivo por un hombro, cabeza, hombro invertido, ¿vale? Que veremos si cumple o no cumple. Efectivamente, empezó con mucha energía en busca de ese objetivo y topó con esta zona de resistencia de precios y ahí estuvo luchando con ella durante 4 semanas, rebotó y se vino al cuello del hombro, cabeza, hombro. Bueno, pues veremos a ver, parece que está generando aquí un pequeño suelo, un descanso en la subida. Yo creo que en algún momento sí puede atravesar esta zona de precios, esta zona de resistencia. Creo que no le costará excesivamente irse a buscar el objetivo marcado. Pero bueno, y hasta aquí pues el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que haya arrojado luz en sus inversiones y les recuerdo que si quieren invertir con nosotros, bueno, pues pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico que aparece en la descripción del vídeo, que es Forex and Commodities Trading, ¿vale? @gmail.com. Bueno, pues nada, encantado y hasta dentro de 2 semanas para ver cómo va el mercado y cómo van nuestras inversiones. Hasta luego.